el reino de las tinieblas es astuto y te va a presentar en muchas ocasiones caminos que parecen de bendición, caminos que parecen donde va a haber mucha multiplicación, mucha bonanza. Pero como dice la palabra, al final son caminos de muerte y de destrucción. Así que ten cuidado con las cosas que haces que pueden traer persecución sobre tu vida. Si estás a punto de tomar una decisión que te desvincule de la voluntad de Dios, te voy a invitar a que veas este poderoso testimonio, donde esta sierva tuvo que pasar por momentos difíciles, momentos amargos, momentos que tal vez muchas personas naturales no van a entender o no van a creer, pero que ciertamente existen, cosas que tal vez no son visibles, cosas que tal vez no son palpables, pero que ciertamente existen. Así que acompáñame a ver este poderoso testimonio de una vida cargada de rechazo, idolatría, hechicería, ocultismo, pero que al final del camino estuvo la luz de Cristo. No te pierdas este poderoso testimonio y espera hasta el final. Dios te bendiga. Dios se le bendiga y bienvenido a este su canal, Joven de Cristo Blog. En esta poderosa ocasión traemos un poderoso testimonio que yo sé que va a bendecir, a edificar muchas vidas de las que están ahí. Así que de antemano quiero invitarte a ti que estás ahí, escuchándonos y viéndonos a través de esta plataforma, Joven de Cristo Blog, a que te quedes hasta el final de este poderoso testimonio, el cual yo sé que Dios hablará y marcará tu vida para bien. Quien te habla es tu hermano Anderson Bautista. Hoy me siento más que privilegiado de estar compartiendo con una sierva del Señor, que yo sé que ya muchos han visto por ahí, muchos tal vez conocen, nuestra hermana, la cual ella misma se va a estar presentando a esa audiencia. Dios me le bendiga, Belén. Dios bendiga más, mi hermano. Que la paz de Dios y la misericordia de Jesucristo esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Su hermanita Belén Torres habla con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que muchos ya han escuchado acerca de Belén Torres, pero hoy queremos hablar un poquito de la profundidad de las cosas que tuvo que vivir antes de venir a los caminos del Señor, esas experiencias que nos ha contado, esas vivencias que tuvo que pasar tal vez en medio de su desarrollo antes de conocer a Cristo. Yo quiero que Belén rápidamente usted nos cuente cómo fue su niñez en aquellos tiempos, años pasados. Bueno, mi niñez no fue muy agradable, gloria al Señor. Pues vengo de una familia disfuncional, donde padre y madre no estaban. Me cuenta mi abuela, porque me crié con mi abuela, que mi madre me abandonó y mi padre nunca lo conocí. Y desde temprana edad, la única figura paterna y materna que vi fue mi abuela. Ella contaba, porque ella falleció, que mi madre se fue porque al parecer, o no me quería, según decía ella, pero luego que mi madre apareció, dijo que no, que fue porque mi papá era muy malo con ella y él era alcohólico y por eso ella decidió irse y dejarme a mí al junto de un hermano que yo le llevo 3 años y medio. Al dejarnos ahí, mi papá, que lo fueron a buscar en un lugar donde trabajaba, nos llevó donde mi abuela y mi abuela nos acogió. Y en ese lugar me crié solamente viendo lo que es imágenes, viendo altares. Pues mi abuela consultaba, leía taza y baraja, leía la vela, hacía trabajo de servicio, se montaba, cuando digo montaba era que los demonios la poseían y los petroces y todos esos espíritus inmundos, que en ese tiempo yo no lo conocía con ese nombre, sino lo conocía como santos. Y ahí crecí. En mi infancia yo no podía caminar porque tenía el pie derecho doblado. De hecho, todavía medio cojé un poco. Y mi abuela me dijo que era que cuando yo iba a nacer, mi madre cerró las piernas pensando que yo venía de cabeza, pero yo vine de pies y el tobillo se dobló y recibí una fracción ahí. Y yo recuerdo que cuando estaba con mi abuela, un día ella siempre me sentaba en la galería de la casa afuera, que vivíamos en un barrancón, en un lugar llamado Palavé de Mano Guayabo. Y siempre ella me sentaba ahí, me ponía ropa y me sentaba ahí en una sillita. Y ese día recuerdo que había una fiesta de los Loaces, de los Petros. Y de buenas a primeras yo salí caminando, diciendo mala palabra. Caminando así como una loca. Yo tenía aproximadamente como 5 o 6 años, pero recuerdo muy bien.
aproximadamente, para no mentir. Y ella me agarró y yo comencé a decir tanta cosa, porque fue como que la piernita, como que sola, así, yo sentí el taquiti, pero entonces salí corriendo, porque no sé si eso fue la impresión o qué. Y ella me dijo que fue el varón del cementerio, el Señor lo reprenda, quien hizo el milagro para que yo caminara. O sea, que lo que Dios hizo, ahora yo entiendo que fue Dios quien hizo el milagro. Ella se lo atribuyó a un demonio para que yo creyera que era él. Y desde ese entonces ya yo podía caminar media coja, pero caminaba al paso. Y nada, mi infancia fue de los cuadros a la cocina. Mi abuela no me dejaba salir a ningún lado porque era muy celosa conmigo. Yo no tuve amigos, no tuve compañeros, nunca tuve un novio. Y esa fue mi infancia. Recuerdo que me daban clase en esos tiempos de los 80, no había la posibilidad de uno ir a la escuela, sino era que era formalmente. Y como yo no era declarada, porque mi papá se fue y mi mamá también, entonces había un señor llamado Pedro, que él daba escuelita en los patios, y ahí me pusieron, él me iba a buscar. Y recuerdo que cuando pasó el tiempo, él habló con mi abuela y le dijo que ya yo no podía estar con él, porque ya yo me sabía el libro Nacho completo, y que ya yo no estaba para estar en ese grado. Ya había que ponerme en una escuela ya pública, o sea, del gobierno. Y no podían porque yo no tenía papeles. Entonces él, junto con una señora que le llaman Lourdes de Paravé, que está viva, hicieron las gestiones para declararme. Por eso soy Torres, no por mi familia, sino porque ese señor me regaló su apellido. Y ahí ya cuando me declaran que comienzo a ir a la escuela pública, ahí comienza mi gran martirio. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a ese punto, esos días o esos meses o esos años que usted estuvo en su parte de su infancia en la casa, solamente viendo cuadros y todo eso, ¿su fe se inclinó hacia eso? ¿En algún momento tuvo alguna experiencia sobrenatural con el mundo espiritual en esa temporada, en ese tiempo de los 5, aproximadamente 6 años? No tanto que mi fe se inclinó a ellos, sino que yo lo amaba. Ya usted se volvió parte de ellos. Para mí eso era todo. Para mí eso era todo. Yo sentía que ellos eran mis amigos. Recuerdo una experiencia que tuve, que ahora sé que no fue así, porque cuando uno viene a Cristo, Dios le habla entendimiento, los ojos espirituales, y después que tú vienes a Cristo, que tú te pones a pensar y dices, wow, pero esto me engañaron, no fue así. Yo recuerdo que yo vivía en un barrancón con mi abuela, y una temática que tienen las personas de antes, de la persona antigua, era que todo el que era de su linaje, a los niños decía que le dijeran tía. O sea, si aunque no eran familia mía, había que decirle tía. Sí, eso eran de su linaje, algunos era porque eran de su mismo rango, escondido, tú sabes, porque hay gente que hace sus cosas escondidas. Lo cierto es que había que decirle tía y también madrina. Y yo recuerdo que había una señora que murió, que toda mi vida yo pensé que ella era mi madrina, porque yo le decía madrina. Y esa señora murió bastante anciana. Y me dolió mucho su muerte. Y yo recuerdo que en el barrancón donde vivíamos había una sala, que era la parte de adelante. En el centro estaba el aposento, que era donde estaba la cama y los cuadros. Y la cocina, que no había piso, era de barro, el piso. Y mi abuela casi siempre, cuando las personas iban escondidas, porque había personas que no querían que lo vieran, que iban a consultarse, e iban escondidas, iban por detrás. Entonces esas personas no se consultaban en el altar, sino que se consultaban en la mesa de la cocina. Y yo recuerdo que después que mi abuela consultó a esta gente, yo me quedé en el aposento sentada y yo escuché un sonido en la sala. En mi casa había mecedora de la que No. Ajá. Y había un juego de mecedora de guano, y cuando yo voy, la sala siempre estaba oscura. No sé por qué, porque la luz en ese entonces no se apagaba, pero los bombillos no lo prendía, mi abuela no prendía, solamente lo encendía en la noche, ya bien tarde. Esa era la costumbre que teníamos. El día entero los bombillos quedaban apagados y ya en la noche era que se encendían después de las 7 de la noche. Y a veces se iba la luz y quedaba oscuro. Y yo recuerdo que la sala bien oscura porque mi abuela, a la casa de madera, hace un barrancón,
todo lo que es la parte de la sala, la cubría con cortinas y estaba bastante oscuro, no entraba claridad. Y de repente yo fui a la sala y yo siento que algo se está moviendo y es una de las mecedoras. ¿Qué pasa? Que cuando se está moviendo, yo miro, pero yo no veo nada en la mecedora, pero la mecedora se está moviendo. Amén. Y mi abuela me llama, a mí me llamaban Belencita, porque mi abuela realmente era que le decían Belén. A mí me dicen Belén porque ella muere, y cuando muere ya me dicen Belén porque soy bastante alta. Y ella me dice, Belencita, ven acá, pero yo estoy mirando la mecedora que se está movilizando. Ese día yo me fui para donde mi abuela, pero yo no dije nada, pero me quedé como con esa, porque mi abuela era una persona, tú sabes que soy hijo de tiempo de Trujillo y Balaguer, era muy agresivo. Sí. Y por todo era golpe. Esa mujer me maltrataba por todo. Entonces le tenía un cierto miedo o pánico de decir cualquier cosa. Y me quedé con eso. Hice lo que ella me dijo, pero me quedé como la mecedora se está moviendo así. Sola, no veo a nadie. Yo dije, o había alguien por la oscuridad, no lo vi, o algo pasó. Yo tenía aproximadamente como 10 años, más o menos. Y eso se me quedó en mi mente que nunca lo puedo sacar. Y yo recuerdo que luego otro día la mecedora siguió moviéndose. No el mismo día, otro día. Y yo quería ver quién era que movía la mecedora. Yo eché para adelante y ahí yo escuché, no había nadie en la mecedora, pero alguien me estaba hablando. Alguien me decía, haz esto, haz aquello, haz lo otro, pero la mecedora solamente se movilizaba. Tú escuchabas la voz y veías a la mecedora moviendo. Sí, pero yo no veía a nadie. Eran experiencias extrañas en ese tiempo. ¿Qué pasa? Que esa voz que siempre salía de la mecedora o detrás de la mecedora, porque no puedo especificar, siempre me hablaba, me decía, y que la parte que ella me decía que era mi madrina, la que ya falleció. Okay. O sea, me voy a reservar el nombre porque esa señora tiene hijos vivos. Y ella me dijo su nombre y me dijo, tú tienes que quererme, yo fui muy buena contigo, cuando realmente yo no sé qué tan buena fue porque no tenemos ese gran roce. Cuando pasó un tiempo, que de tiempo en tiempo yo veía la mecedora moviéndose, un día yo me arriesgo y hablo con mi abuela y le explico que la mecedora se mueve y le digo, hay alguien que me habla y que me dice, mi abuela de una vez me dice, es tu madrina, tú tienes que obedecerla, todo lo que ella te diga, tú tienes que hacerlo, porque ella te quería mucho. ¿Y qué te digo? Entonces ya era mi abuela que me preguntaba a mí qué me decía ella. Y ella me decía a veces que le hiciera comida, que le hicieran arroz con leche, que le hicieran un sinnúmero de cosas y tal cual ella me decía. Yo iba donde mi abuela y le decía. Pero después ya que yo fui creciendo, yo no volví a verla. Yo quería escuchar la mecedora porque yo como que me aferré, porque yo le hablaba a ella. O sea, cosas que me pasaban que quizás yo no... Como amiga íntima. Sí, por eso los padres tienen que tener mucho cuidado con sus creaciones. Porque a veces los niños tienden a decir que tienen un amigo, que alguien le habla, y ellos entienden que no, el niño está alucinando, tú estás mal. No, hay que prestar atención. Ahora, en mi caso de mi abuela no pasó así. ¿Por qué? Porque mi abuela lo que me dijo que era mi madrina. Y ella sabía de qué se trataba. Ella sabía. Más o menos. Ella sabía. Ella me decía, ese es el ánima de tu madrina que quiere hablar contigo porque ella se quedó apegada a ti, porque ella te quería mucho. Cuando yo vine a Cristo, que ya los ojos espirituales me fueron abiertos, fue que entendí que ahí no había ninguna madrina, que era un demonio que hablaba a través de esa oscuridad para que yo obedeciera su voz. Y mi abuela y yo, ¿verdad? Porque yo creía que era una madrina que había muerto. Cuando vino el Señor, que me encuentro en el libro de Eclesiastés, que los muertos no tienen memoria y que todo su trabajo debajo del sol ya cesó, ahí me di cuenta que ya la muerta no estaba ahí, sino que un demonio tomó figura o no figura, tomó su voz para hablarme y traerme mensaje, como lo decían ellos allá del más allá. Esa fue una de las experiencias que yo nunca he podido olvidar. Tremendo, tremendo lo que has contado. Yo sé que así mismo como tú, hay muchas personas que le ha pasado esto, que ha tenido encuentros con personas que dicen que ya han muerto, que dicen que son personas que están en el más allá, pero ciertamente qué bueno que lo has declarado, así mismo como habla la palabra, que los muertos ya no tienen ni parte ni suerte en esta tierra. Yo quiero que tú me hables un poco acerca entonces de lo que tuviste que vivir cuando entraste a la escuela ya. A la escuela. ¿Cuál fue esa gran tribulación que hablaba, que comenzaste a vivir cuando entraste a la escuela? Tremendo. Cuando llegué a la escuela, los profesores, había un profesor que está vivo todavía, le llaman Isidro, él me cogió mucho cariño,
porque yo era muy callada. Las personas me veían y me veían callada, pero ellos entendían que yo era, como decían ellos, como loca. Las personas me entendían como loca, por qué sé yo, por anormal. Pero era la situación que yo estaba atravesando, porque no es fácil vivir una infancia como yo la viví, sin amigos, sin nadie. Cuando llego a la escuela creo que mi vida va a cambiar, voy a conocer amigos, porque mi sueño era tener amigos, tener gente con quien hablar, qué sé yo, no sé. Y cuando llego a la escuela yo pensé que ya eso era lo que me tocaba. Pero pasó algo que cuando llegaba a la escuela, ya, como mi abuela, todo el mundo la catalogaba por bruja, pero no era de que era bruja, o sea, la catalogaban por bruja porque leía taza y baraja y el vaso de agua, ese trabajo, todo tipo de trabajo de lo que es brujería. La gente le llamaban bruja en ese tiempo a esta persona. Nunca era de que porque chupaban, porque volaban, no. Sino porque, bruja, la bruja, la bruja. Cuando llegué a la escuela, ahí fue el bullying. No se alejaban de ti. En ese entonces no se le llamaba bullying, sino se burlaban de mí. Y cuando yo recuerdo que cuando yo llegué a la escuela, nadie me hablaba. Si yo llegaba a un lugar donde había 3 o 4, me dejaban el blanco, todos se iban. Y recuerdo que una joven comenzó y levantó su dedo y dijo, ahí viene la hija de la bruja. Wow. Cuando ella dijo esto, porque para todo el mundo en Palabé, Belén era mi mamá, no mi abuela. Okay. Porque nadie vio a mi mamá nunca. La única figura que veían en Palabé era a Belén, mi abuela. Y fue algo muy frustrante ver cómo todos se burlaban. Es la hija de la bruja, la hija de la bruja. Ya yo era como un apellido que tenía, un sello en la frente, que yo era la hija de la bruja. Yo traté de dar el todo y gracias al Señor me fue muy bien en la escuela. Gracias a Dios nunca reprobé. Fue una calificación excelente siempre. Pero ¿qué acontece? Que no tenía vida social con los compañeros, porque cuando me veían, se me iban. Y cuando yo llegaba a hablar con uno, me decía, ¿qué tú te me ahí, bruja? Ya era a mí que me decían bruja, por medio de mi abuela, no por mí. Porque yo realmente no hacía nada de eso, sino lo único que yo hacía era que yo le leía los libros a mi abuela. Pues en este entonces yo no trabajaba, porque yo fui instruida de poco a poco, desde pequeña, a hacer cositas, hasta que después de grande ya lo hice sola. Y es algo muy frustrante cuando tú llegas a la escuela, que nadie te quiere mirar. Te rechazamos mucho. Tremendo. Y recuerdo que ya en mi preadolescencia hubo una manifestación demoníaca. Yo le hago una aclarante a aquellos que ministran y que son ministradores, que Dios lo usa en lo que es liberación. Hay muchas personas que últimamente se han hecho el papel de que están endemoniados, de que tienen posesiones demoníacas. Y cuando yo veo que es un puro show. ¿Por qué? Cuando se manifiesta un demonio, la persona no se puede acordar después que pasó todo. Si una persona se le manifestó un demonio y comenzó a hablar todo lo que hizo, no tenía un demonio. Pues el demonio te quita todo conocimiento, tu subconsciente no está ahí. Y yo recuerdo que a los 13 años se manifestaron la primera vez que se manifestó un demonio o una posesión demoníaca fue en la escuela Palabé. Y yo caí en el suelo. Lo único que yo recuerdo fue que tuve un escalofrío de los pies hacia la cabeza. Que eso es una de las señales demoníacas, que la presencia demoníaca se siente de los pies a de los pies a la cabeza. Y la presencia de Dios no viene de los pies a la cabeza. Porque como bien lo dicen allá, ellos suben. O sea, son espíritus que suben, no bajan. Entonces se manifestaron los demonios y yo no recuerdo nada, absolutamente nada de lo que pasó. ¿Pero qué le dice la persona que aconteció allí? No, los estudiantes no me dijeron nada porque, como te dije, me tenían miedo. O no miedo, sino que era una tacha. Yo me di cuenta, pues cuando yo volví en sí, mi uniforme estaba sucio. Mi camisa, que eran azul y caqui, la falda estaba sucia. Y el pelo, que tenía mucho pelo, estaban todos desordenados y llenos de lodo. Porque eso es lo que el enemigo hace, avergonzar y ascrociar a las personas para que todo el mundo se burle de uno. Ya ahí sí, de ahí para allá, tú sabes que fue peor. Porque si antes era por mi abuela, ahora con que ven esto es peor.
Y yo recuerdo que yo tenía tanto miedo de comunicarle a mi abuela esto, que yo cogí el uniforme y lo escondí. Como tenía 3, cogí el uniforme y lo escondí. Y los 3 que tenía era porque me lo daban. O sea, la gente, ya los hijos lo dejaban y me lo daban a mí. Y yo cogí al otro día y me puse el otro. Pasaron unos cuantos días y no pasó nada, nada más el bullying de la escuela. Pero al poco tiempo volvió y se manifestaron los demonios. Otra manifestación igual. Ya otra vez el uniforme sucio, pero la muchacha no quiere hablar con su mamá, que era mi mamá. Yo le decía a mi mamá, a mi abuela. Pero llegó un momento que ya yo no aguanté el bullying, no aguanté el estar en esta condición. Y yo hablé a mi abuela y le expliqué lo que estaba aconteciendo. Le decía que yo no sabía qué estaba pasando, pero que yo como que me desmayaba y que de buenas a primeras me encontraba sucia y que no encontraba. Y le mostré los uniformes. O sea, ella me dice, tenía que decírmelo. Son los seres que tú tienes que se están manifestando y están pesebre. Hay que bautizarte el cerebro. Wow. Para que ellos, entonces tú puedas tener gobierno sobre ellos, que si tú no quieres que suban, ellos no van a subir y van a subir cuando tú quieres que suban. Eso es falso, porque el único que puede controlar eso es Cristo. Amén. Porque después que me hicieron tanto bautismo de cerebro y me bautizaban pañuelo, siguieron manifestándose igual. Y cada vez que se manifestaban los espíritus inmundos, era un bautismo porque eran otro y porque eran otro y que vienen otro y que otro y que son muchos y que tú eres, tenía la herencia. Y siempre que bautizaban, yo nunca vi mejoría. Yo vi karma. Yo viví un momento de karma. Pero era algo terrible. Tú, por ejemplo, estar en un colmado, como le dicen en algunos países, bodega, comprando algo y que de repente ya pierde el conocimiento total. Y que cuando la gente venga a pararte, ¿qué te pasó? ¿Y tú qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y la gente ya como que te tachan. De loca. Claro, te tachan de loca y no tanto eso. Porque en ese tiempo no te decían loco, lo que decían, hey, tiene unos seres muy fuertes. Porque no catalogaban a uno de loco. Los estudiantes sí me veían como rara. Pues me decían, creían que era loca porque yo era muy encerrada, yo no hablaba. De hecho, en la escuela, cuando daban recreo, yo no me atrevía a salir. Porque por vergüenza, por también ese episodio, tener que enfrentar ese episodio. Entonces yo mejor me quedaba en el aula y a veces los profesores obligaban a uno, tiene que salir. Y yo tenía que ser, pero yo no salía a ningún lado, sino que me sentaba en un lugar así a mirar y a contemplar a todo el mundo corriendo, jugando. Y había momentos que en la escuela las lágrimas me salían, porque yo quería tener una vida sociable con los demás compañeros. Pero no, aparte de que quizá por mi timidez no se me permitía, también ellos no me dieron el chance de yo por lo menos. No, y lo que tú estabas viviendo, y lo que tú estabas rodeada. Mire, mi hermano, no es fácil. ¿Qué acontece entonces cuando tú comienzas allá a decirle a tu abuela, que era tu madre entonces, a decir lo que te estaba pasando y ella te recomienda bautizarte? ¿Llegaron a bautizarte? ¿Qué procedió después? Sí, buscaron 2 hombres y 2 mujeres, prepararon todo, pusieron un pañuelo en mi cabeza, me bautizaron la primera vez. Yo estaba con la campana. ¿Qué tenías? Tenía como 10 u 11, no recuerdo muy bien exactamente la edad. Pero ellos estaban tocando porque lo que supuestamente se manifestaba en la escuela tenía que subir en caballo de misterio. Caballo de misterio es la persona que se le llama por caballo, o sea, yo era el caballo. En pocas palabras, ellos estaban llamando lo que se te manifestaba en la escuela. Tenía que subir, debería subir. Y en el momento que me están tocando la campana y echándole polvo y todas sus cosas, a mí no se me manifestó, sino a uno de los padrinos. Los hombres, habían 2 hombres y 2 mujeres, y cuando comenzaron a tocar la campana, uno de ellos dio el salto y comenzó a vociferar y a decir, y lo que me estaban llamando a mí en caballo de misterio, en mí no se manifestó, sino en el que tenía el pañuelo agarrado. Y cuando se manifestó, que cayó, que hizo su ruido, su estruendo, lo sentaron en una silla, y a mí me dejaron ahí, a mí me echaron baño, me hicieron un número de cosas, y ahí el lugar que estaba en este hombre comenzó a hablar. Y el espíritu, el demonio. Sí, allá no se le llama demonio, tienen otro nombre. Tienen unos nombres clasificados para que la audiencia entienda. Sí, por ejemplo, nosotros, que ya somos libres en Cristo Jesús, le llamamos demonios, espíritu inmundo, ángeles caídos,
que es lo que la Biblia especifica. Ahora, ya no se llaman así. Allá se llaman Lua, Misterio y Madama, Mitres y todas estas cosas. Tienen otro tipo de nombre allá. Okay. Entonces ahí se manifiesta. ¿Dónde allá? ¿Dónde tú hablas allá? En las tinieblas. Okay. O sea, en el mundo de las tinieblas, donde queda el ocultismo. Okay. Allá no se le llama así, sino tienen su nombre. Entonces ahí cuando se sube este ser, comenzó a hablar y a decir que era mi papá, que él quería, que él era mi protector y que tenemos que hacer un acuerdo, él y yo, el cual él me iba a ayudar en la escuela para que yo sea la más sobresaliente, que yo nunca iba a reprobar ninguna clase y que nunca iba a reprobar ningún curso. Y a cambio de que yo todos los lunes le limpiara el altar. Ese Petro es el varón del cementerio, el Señor lo reprenda. Todos los lunes yo tenía que colarle un café amargo y ponerle un tabaco, porque era todos los lunes que había que limpiarlo. Y yo no podía faltar ni un lunes sin hacer esto. Entonces, luego él me dijo, pero cuando te llegue tu primera menstruación, tu regla, entonces ya no serás mi hija, sino que serás mi mujer. O sea, ese era un acuerdo entre él y yo. En ese momento yo no entendía que era un pacto, que era nada de eso. Era un acuerdo entre él y yo. Dicho y hecho, verbal. ¿No hubo sangre? No, eso fue, tú me haces, yo te entrego y tú me haces. Eso fue así. Y quiero detenernos, que nos detengamos un poquito aquí, porque hay una parte muy importante que hay que resaltar. Así mismo como a usted le pasó, hay muchas personas que están ahí, que tal vez tienen cierta condición o cierta área de su vida que necesitan una ayuda. Ya sea a usted le hacía falta una ayuda en su escuela, con la relación de los amigos, tal vez no se llevaba bien. Pero vemos como los demonios, los espíritus inmundos, Señor los reprendan, usan estrategia para querer seducirte y atraerte a ese reino. Vemos como te ponen en mano una oferta que tú dices, bueno, pero esto es lo que yo estoy necesitando, esto es lo que yo quiero, ser reconocido en la escuela, que mis amigos me hablen. Y yo sé que hay muchas personas que están ahí que Dios les va a ministrar y les va a hablar a través de este testimonio. Amén, porque no es fácil vivir una vida sola, solamente con mi abuela y con los cuadros, no es fácil. Y tú querías algo y ellos sabían lo que tú querías. Claro, yo quería amigos. Yo quería alguien que me... Emma, te voy a decir algo. Yo quería, para más decir, yo quería ser aprobada. Que te valoraran, que te llamaran, que te buscaran. Oye, que alguien me diga, Belén, ven, que estoy contigo, vamos a hacer la clase. Y que yo era sobresaliente y eso no se veía. O sea, nadie notaba eso, más que un solo profesor. Cuando yo te hacen la oferta ahora, que te dicen, te vamos a dar todo eso, yo me imagino que tú la aceptaste, porque se veía bien. Es que no es opción, no era que si yo quería, es que yo tenía obligado, porque recuérdate que tenía una abuela ahí. Que si yo digo que no, tú sabes, que los dientes van a rodar en el suelo. O sea, no había opción de que no voy a usarlo sin... Y aparentaba bueno también. Claro, en ese momento yo ni siquiera, para decirte, yo ni siquiera pensé no. En la escuela, ni quería, no, porque realmente yo era buena en la escuela. Yo no pensé, yo lo que yo bueno que sí, porque había que decir que sí, no se puede decir que no. Okay. Bueno, nada, se dio, le dieron todo lo que querían, se vio su romo, todas sus cosas, y se fue. Ya supuestamente ahí se acabó el bautismo, entonces ya mi trabajo era ese, todos los lunes yo, es algo impresionante. La Biblia dice en el Salmo 115 que tienen boca y no pueden hablar. Ellos no hablan con su propia boca, ellos utilizan boca de humano para hablar. Pero lo impresionante es que cada lunes que yo iba a botar el café, porque el café siempre estaba ahí, solamente una milésima era que bajaba un poco y quedaba en la taza quedaba una marca blanca. Y bajaba un poquito el café, pero el café estaba ahí. Pero es algo impresionante que todos los lunes yo encontraba dentro de la taza una cucaracha. Todos los lunes había una cucaracha. Y llegó un momento que yo pensé, ¿cómo que siempre hay una cucaracha? Y las cucarachas eran una cucaracha rara, no eran normales. Eran de las que son como japonesas, qué sé yo, que son pequeñitas. Sí, pero son como de baño o de letrina para que mejor conozcan. Y eso yo tenía que tirar la puerta y colar el café. Y el mismo otro café, amargo. Y botar el túbano, porque había que ponerle uno, túbano el cigarro, no sé cómo lo llamarán ahora. Y todos los lunes era eso, pero realmente fui ejemplar en la clase. ¿Comenzaste a ver cambios en la escuela? Con los profesores, con los alumnos nunca lo vi.
Porque es una parte muy importante que me gustaría que tú declares, porque el enemigo promete cosas, muchas veces las cumple, pero al final traen consecuencias. Los profesores, como en ese momento, yo creía que era lo que él había dicho, que pasaba, porque él me dijo que iba a ser ejemplar en la escuela. Yo era ejemplar antes de decírmelo, porque te dije que yo tenía buena calificación y yo quería ser reconocida por los alumnos, que aún yo me paraba a exponer y yo duraba horas exponiendo. Yo me aprendía mi clase como si nada. Y él me dice a mí esto, bueno, pues él quería robarse la gloria. Como lo mismo que le pasó a Cristo en el desierto, cuando Satanás se le presenta, que le dice, te voy a dar todos estos reinos, pero todo esto fue hecho por él. Exacto. Quería darte lo que ya tú poseías. Pero yo noté que los profesores comenzaron a mirarme diferente. Yo creía que era por lo que habíamos hecho el acuerdo. Luego me di cuenta, ya cuando tenía ya adulta, que tuve que ir a la escuela y pedir unos resultados de la escuela. Fue que me di cuenta que no fue que el LUA hizo nada, sino que los profesores me tenían pena, me tenían lástima. Y yo, al verlo a ellos, los profesores que me veían como así, yo pensaba que era amor. Yo nunca pensé que era como lástima que ellos me tenían al ver, porque los profesores ven el potencial que tiene el alumno y ellos ven el potencial que yo tenía, pero como yo era tan cerrada, porque yo era muy cerrada. Entonces ellos como que al verme tan tranquila, como que no rompía un plato, y también que los profesores sabían lo que yo estaba pasando, porque todo el mundo sabía que mi abuela consultaba y que no me dejaba salir a ninguna parte. Yo no tenía acceso ni siquiera a ir al colmado. Ahí el colmado, ¿sabes lo que mi abuela decía? Mira, vete a tal colmado y compra, dile que me fíe en tal cosa, porque cogía mucho fiado. Yo no entiendo cómo los brujos todavía están en eso si cogen fiado. Mi abuela cogía mucho fiado. O sea, no tenía una buena economía. No, para nada. ¿Pero qué economía vamos a tener si llegó un momento que tuvimos que romper todo para poder cocinar? ¿Sabes que lo que eso era de madera y lo rompíamos para poder hablar de la bichelita? ¿Qué economía? Entonces, mi abuela decía, vete al colmado, compra tal cual cosa y dile que se la vamos a pagar luego. Mira, y echaba, escupí en la tierra y me decía que eso no se seque. O sea, tenía que ir corriendo y volver. Y tenía que ir, y si yo duraba un poquito de una vez, ¿por qué duraste tanto? Y tú sabes, me agarraba por las dos colitas y me jamaqueaba. Entonces nosotros no tuvimos economía, de que yo no tuve privilegios. Yo no supe nunca lo que es ir a una excursión de la escuela, a un paseo, como lo llaman aquí en República Dominicana. Nunca tuve el privilegio de poder ir a una biblioteca porque había que pagar pasaje. Mi abuela a mí no me daba un peso. Mi abuela no. Yo tenía que ir a la escuela en ayuna y así venir a la casa. Yo entraba a la escuela a las 8, salía a las 12 y cuando llegaba a mi casa ni siquiera había comida. Yo tenía que, llegando a la casa, quitarme el uniforme, ir a los montes a buscar el pedazo de leña para entonces prender el anafe para ablandar una habichuela, y a la hora que tuviera esa hora yo iba a comer. Entonces esa comida era desayuno, comida y cena. Para el otro día el mismo procedimiento. Cuando mi abuela, en ese tiempo se usaba el chele, centavo, me vino a dar un centavo, era porque la cosa era muy fuerte. Pero realmente yo ahora me siento bien en el Señor porque Dios me ha honrado. Dios me ha dado lo que quise en la adolescencia. No tuve mamá, no tuve papá, no tuve a nadie que me quisiera, porque ni aun mi abuela. Porque a veces es mejor que tú le des una pela a un hijo y no que le maldigas, ni que le diga tanta palabra grosera. Y no sé qué tenían, ojalá que mi madre pueda ver esto. ¿Está viva todavía tu madre? Sí, mi madre está viva, está en los Alcarrizos. Y ojalá que Dios permita que ella vea esto. Porque yo no sé cuál odio me tenía mi abuela hacia mi persona, porque cada vez que ella me decía algo, me maldecía. Y me decía, tú te pareces a ti, maldiciendo a mi mamá, a tu madre. Y era como algo tan terrible. Tú te pareces demasiado, y la maldecía a ella. Y me maldecía, me decía, tú vas a ser peor que tu mamá. Y no es fácil, mi hermano, usted ir a la escuela y que haya una reunión de los profesores con los padres y que no haya un representante para ti. En la escuela nunca hubo alguien que fuera a representar a Belén, porque no tuvo una madre que fuera, no tuvo un papá que fuera, y mi abuela no iba a ir. Y cuando los alumnos
me decían, ¿y tu mamá? Como burlándose porque mi mamá no iba a las reuniones. Yo le decía, mi mamá está en Nueva York, porque yo me la imaginaba de todas las formas. Yo dibujaba, y yo dibujaba a mi mamá de todas las formas. La dibujaba blanca, con los ojos azules, la dibujaba con el pelo largo, rubia, la dibujaba en un carro conmigo, de todas las formas, porque nunca tuve la imagen de mi mamá. Y no es fácil tener que vivir con una abuela como la que yo viví. Que el odio que ella sentía hacia mi mamá se lo quitó todo conmigo. Yo ahora digo que por eso me daba tanto golpe y por eso fue tan terrible que cuando yo me formé, cuando yo vi mi primera vez la menstruación, yo recuerdo que había muchas personas que estaban, porque las personas llegaban y se le consultaban por orden de llegada. ¿Tú estabas ahí a cargo de eso? Sí, yo daba los tickets y también yo leía los libros, pues mi abuela no sabía ni leer ni escribir. Y yo leía los libros, o sea, si alguien iba a amarrar a un hombre, yo buscaba la página correspondiente y le leía a mi abuela los materiales que había que comprar. Y luego ya me enviaba con una persona a la botánica, bien supervisada, y para comprar los materiales. Y yo recuerdo que ese día había muchos clientes en la sala, tenían su ticket. Y yo recuerdo que mi hermano, llamado Matías, que es mayor que yo recuerdo que él tomó una bicicleta prestada. Y yo quería montar bicicleta porque yo tenía todo mi anhelo de niñez. Yo quería hacer de todo. Yo quería jugar muñeca. Yo quería hacer, pero a mí no se me dio nada de eso. Y mi hermano, por atrás, lleva una bicicleta. Y yo, déjame subir. Y mi hermano me dice, no, Belencita, si mamá te ve, te va a dar duro. Porque con mi hermano no eran tan drásticas como conmigo. Y yo dije, no importa, ya no va a saber, ya está allá adentro, leyendo la taza. Y de una vez, ahí. Y yo recuerdo que yo subí. Pero el timón de la bicicleta como que me pelaba. Y yo no me fui muy lejos, porque tampoco sabía. Y mi hermano me quita la bicicleta. Yo recuerdo que tenía un pantalón blanco. Y cuando yo voy entrando a la sala, pero yo voy como que no pasó nada. O una de las clientas que están ahí dicen, mira muchacha, ven acá. Tú estás sangrando. Y es que yo era tan inocente, mi hermano, que yo no sabía lo que era eso. A mí no me hablan de eso nunca. Yo era tan inocente que yo no sabía lo que era formarse, como dicen en esos tiempos. Y cuando yo me vi realmente como yo estaba, yo comencé a llorar. Y yo lo que dije fue, yo dije, ay, fue que me hicieron mujer, fue que me quitaron la virginidad. Y yo sabía que si me quitaba la virginidad, mi abuela me iba a matar, porque ella le daba mucha prioridad al que uno sea señorita o virgen, como dice. Y yo lo que pensaba era eso, que ya yo no era virgen, que por estar inventando en la bicicleta, mi virginidad se fue. Pero ¿qué pasa? Yo traté de ocultar eso. Llamo a mi hermano. O sea, no le cuenta nada a tu abuela de que ya entraste en la temporada tal vez de adolescencia, desarrollo. No le digo nada. Ella recuerda que ella está consultando en el altar. Sí. Y yo me salí un momento. Entonces, ella no ha salido de allá del altar. Quien me vio una clienta, las que estaban ahí. Entonces, yo lo que hago es que doy la vuelta por el barrancón y entro para la cocina y rápidamente me quito el pantalón y el interior, pero luego que es demasiada. Y hago la forma y cojo un vestido y que me lo pongo corriendo. Pero para que tú veas que tan malo es Satanás, el Señor lo reprenda. Que yo no sé cómo mi abuela, estando en el altar consultando, se dio cuenta de lo que pasó, de que yo estaba sangrando. No sé, no te puedo decir cómo se dio cuenta. Lo cierto es que ella salió de allá muy agresiva y no me preguntó nada. Ella me agarró por los cabellos delante de todo el mundo. Comenzó a darme golpes y a tocarme de la pared que era de madera y me dio y me da, y ay Dios mío. Y yo grito, mamá, ¿y por qué? Y dándome golpes. En este momento es una experiencia que yo no la voy a olvidar. Mientras muchas, cuando son vírgenes, le dan un presente, a mí me dieron una tremenda golpea. Wow. Esa golpea duró como más de 20 minutos, esa señora dándome golpe a mí, solamente porque yo sangré. Yo no sabía realmente ¿Qué era? qué era. Yo sé que yo estaba
sangrando, pero no sabía, porque a mí nunca se me habló de que de menstruación, de que uno va a pasar por esa etapa. A mí no se me concientizó de eso. Pero en ese momento había un cuadro que leía mal llamado Santa Ana, y había otro que era Santa Clara, mal llamado porque no son santos. Santos son los que hacen la voluntad de Dios. Y uno de esos cuadros que estaba en la pared, porque hay cuadros, los cuadros se clasifican. O sea, que son demonios que se clasifican según su área. Ajá. Y ese estaba en la pared, en la entrada del aposento. Y ese cuadro se cayó. Y el cuadro, cuando se cayó junto con el vaso de agua que tenía una flor blanca, porque era de Santa Clara, cuando cae el vaso con el cuadro, una de las que estaba ahí se le manifestó un demonio. Una de las clientes. Una de las clientes. Y cuando se le manifiesta el demonio, entonces el demonio, entonces ya mi abuela deja de darme golpes porque hay que atenderlo a que subió. Y cuando lo están atendiendo, entonces que ya él se calma, entonces que él dice, pero ¿quién tú crees que subió? El que estaba esperando que ella me formara. Ahí quería llegar, a ese punto quería llegar. Porque había hecho un pacto que tal vez tú, no sé si lo hubiera olvidado, pero estaba ahí. Había un pacto, un pacto de palabras que había hecho años pasados. Cuando entonces se te manifiesta la pubertad, la adolescencia, ¿qué comienza a acontecer? ¿Qué pasó ese día? Cuando él comienza a reclamar lo que un día ustedes pactaron. Sí, cuando la clienta se le manifiesta ese personaje, mi abuela me deja de dar golpe y va a atenderlo. Cuando él ya lo sientan en la silla, porque cada uno le ponen sus ropas conforme a su color, y le ponen su ropa y le dan todos, lo atienden porque tienen que atenderlo. Entonces luego que él me mira en caballa de misterio, él se sonríe. Pero yo estoy adolorida porque a mí me daban, era con un chucho era que cogían la parte de dentro de una... La goma. Del tubo de un vehículo. De la goma, de una goma. Puede ser de motor o de bicicleta. Entonces eso lo partían en muchos pedazos, lo amarraban y con eso me daban a mí. Le llamaban chucho en ese tiempo. Yo estoy todo marcada. Pero entonces ahora, mi abuela cuando me marcaba ya me sanaba, me echaba agua de sal con limón encima de que para que yo me sanara. En ese momento yo estoy bien, yo estoy adolorida. Porque fue duro que me duraron mucho rato dándome. Entonces hay que él lo habla, pero Señor reprenda al diablo. Si él sabe eso, ¿por qué no llegó antes de que me están dando tantos golpes? ¿Qué te dice? Yo digo, pero ¿por qué no lo hizo? Cuando llega después que me da mi golpe, entonces él dice, ella es mía, ella será ahora mi mujer. Que entonces ahí me ponen ropa, me echan el baño, me hacen el segundo ceremonial ya pasar a que ya yo no soy ya su hija, sino ahora yo soy su... O sea, espiritualmente hicieron una boda entre tú y ese espíritu inmundo. Sí, por una ropa, que no dije una boda en sí. No, pero hablando de algo espiritual. Me pusieron una ropa blanca que había ahí, de Meterresil, y el Señor reprenda, me vistieron, ¿verdad? Y ya entonces me echaron el agua, todo lo que tenían que echarme, porque ya yo pasaba a cumplir lo que él dijo al principio. Lo que pactaron. Exacto. Entonces ya no pasó nada, en ese momento no pasó nada. Todo tranquilo. Todo bien, me echaron mi cosa, mi campana, todo. El lugar se la atendió, se dio lo que él pidió, el arenque y todas sus cosas que él pidió. Luego ya se fue del caballo del misterio de él. Ya yo no, a mí me dejaron tranquila. Entonces ahora mi abuela nunca me pidió, mi abuela no pedía perdón. Ella no me pidió perdón por la golpeada que me dio. Ahí lo que fue que me atendió, me pusieron, no se usaban toallas sanitarias en ese tiempo, me pusieron que iban a poner. En ese tiempo ella hizo algo. Ella cogió y realmente ahora no sé qué era eso y nunca, pero ahora a mí sí me acuerdo que me amarró una soga con muchos nombres de María y me dijo, ¿cuántos días tú quieres durar con la menstruación? Y yo le dije 3. Ella me dijo, ¿tú lo quieres con dolor o sin dolor? Yo dije, sin dolor. Ella dijo, bueno, pues tienes que durar tanto tiempo con esto y ya con esto dura 3 días y no te va a dar dolor y va a durar 3 días. Pasó todo muy bien, todo bien. El problema fue que cada vez que yo iba en mi menstruación había un sueño. Wow. Porque no voy a decir, no voy a mentir, no voy a decir que lo ha visto y vivió conmigo, no. Nunca vivió conmigo, sino en sueño. De tiempo en tiempo venían sueños, esos sueños que muchos ven que cuando se despiertan se encuentran con el moretón, se encuentra la parte morada y que se encuentran húmedos, esos sueños. Esos sueños húmedos. Pero llegaste a tener una relación sexual
en medio de esos sueños, ¿te acuerdas? Sí, Sí, por eso digo, todo aconteció en sueño. sí. O sea, real, así carnalmente, físicamente, no, sino en sueño. Llegaba este personaje al sueño, yo estaba durmiendo, llega el personaje pequeño con el sombrerito, chaparrito, y me decía, yo soy tu esposo, yo soy tu marido, y de tiempo en tiempo teníamos coito, pero en sueño. Lo que se manifestaba ya en lo que en el plano terrenal o secular, que cuando yo me despertaba ya, yo sentía todo normal, Como si fuera algo real. pero en sueño. Cuando me despertaba, entonces ya me encontraba toda mojada, y me encontraba molestona ya sea en las piernas, ya por aquí, sea por allá, a veces aquí. A veces tenía que ponerme, porque cuando hablo con mi abuela, le digo que tengo tal, porque ella me vio, ya ella se dio cuenta, porque mi abuela sabía todo. Sí. Ella no había que decirle porque ella sabía todo lo que estaba aconteciendo. Entonces ella lo que me decía, que me ponga un chin de pasta de tal para que me lo cubra. Y a veces me ponían un pañuelo de lo mismo, lo hace aquí para que no sé, para que la gente no, No, Tara. las personas iban a entender que yo me estaba acostando con hombres cuando realmente no era así. Y así pasó el tiempo y el tiempo hasta que ya yo fui más adulta. ¿Qué pasó antes de entrar a tu adultez? ¿Qué pasó en esa juventud, en ese tiempo? ¿Tuviste novio? ¿Alguien se te acercó a ti? ¿Tuviste tal vez algún amigo? ¿Conociste a alguien? ¿Cómo fue tu vida? Yo quiero que tú me cuentes un poquito de tu vida en esa temporada donde ya también estás teniendo visitaciones demoníacas en el área sexual. Pero ¿cómo fue tu vida natural física? ¿Hubo algún cambio significativo? No tuve, no. A mí me gustaban los hombres, yo lo veía, un ejemplo, un muchacho de mi edad, y sí que tú sabes, me llamaba la atención. Quería que fuera mi novio, pero no podía. Porque si mi abuela se daba cuenta que yo tenía un novio escondido, tú sabes que me iba. Y yo tenía mucho miedo, esa señora yo tenía bastante miedo, sí, terrible. Entonces, llegué a tener personas que me agradaban, jóvenes, algunos me enamoraban y yo quería decirle que sí, pero no se podía. Y recuerdo que ahora le dije que sí, pero no pudimos, porque él tenía miedo a mi abuela, porque todo el mundo conocía a mi abuela, y yo también le tenía miedo a mi abuela. Él se quedó ahí, cosas de palabras, sí, de que tú me gustas, de que ay, sí, que si yo que más de ahí no. Ya cuando tenía como 14 para 15, yo tenía que hacer el curso escondida de mi abuela. O sea, los cursos ya eran escondidas. Recuerdo que llegué al liceo de Mano Guayabo, Las Américas, y ahí conocí un muchacho, me inscribí en un curso de mecanografía, que en ese tiempo no era computadora, pero todo era escondida. Era media hora que podía ir, porque mi abuela me tomaba el tiempo. Y corriendo iba y volvía, pero que ella no se daba cuenta hasta que terminé la mecanografía. Wow, tremendo. Porque ella no me iba a permitir salir, porque era una esclavitud. Y en ese tiempo, entonces hubo un curso que estaban dando allá en Parabé, en un lugar que llaman El Colibrí, ¿Qué edad tenía ya cuando eso? de 14 a 15. Ok. Y yo quería hacer el curso no por saber, no hacer el curso, sino por salir de donde mi abuela. Conocer cosas diferentes. Oye, y conocer gente, y qué sé yo, socializar, porque no se me permitía. Y ahí me inscribí a un curso de electricidad residencial. Y le dije, mamá, mira, hay un curso, yo lo quiero hacer. ¿Qué tú esto? Y comenzaba a discutirme, pero Dios, por su misericordia, permitió que ella me dejara. Yo, no, mamá, tú tienes que estar aquí. Tú sabes que tú tienes que estar aquí leyendo los libros, teniendo los clientes, no sé o qué. No, mamá, pero el curso es de 6 a 7. Eso de una vez, mamá, por favor. Entonces ahí ya me dejó ir. En el curso conocí a un joven de bienvenido, que le llamaban Elías, que él también ojalá te escuche. Yo digo nombre porque no tengo miedo, no tengo nada que ocultar y todo lo que digo es verídico. Yo no tengo por qué decir cosas falsas. Ese joven comenzó a cortejarme y él comenzó a gustarme y comenzábamos a hablar en plena clase. Pero yo no tenía tanto miedo a mi abuela que hablando con ella mirando así, a ver si mi abuela, porque que ella salía a acecharme. Y en mi poco tú tienes, cuando me dijo, yo quiero ser tu novio. Yo, tú estás loco, no se puede, mi abuela me mata, mi mamá me mata. Yo la voy a convencer. Y ese curso duró como 3 meses. Y ya yo iba al curso, no por el curso, sino por él. Sí, pero el día de la graduación me dijo, yo voy a hablar con tu abuela. Yo dije, no lo haga, por favor, que me va a matar. Que yo no te va a matar, yo voy a hablar con ella. Yo soy un hombre y yo voy a serme responsable y tú me gustas. Oye, me lo pintó de todos colores.
Se veía bonito. Ay, Dios mío. Y yo le dije que no, y que no. Yo me embalé porque yo me embalaba. Cuando yo me embalo corriendo, que bueno, yo estoy asustada. Mi abuela está sentada afuera en el patio, ya cosía a mano. Y hacía cojines a mano. Y que yo veo a este muchacho que llegó, Dios mío, Padre eterno. A mí se me enfrió todo. Yo creo que hasta los pelos de la cabeza se me enfriaron cuando yo vi a ese muchacho que iba caminando. Y voy y saludo a mi abuela. Hola, doña, ¿cómo está usted? Muy bien. Y se sienta. Y él le dice, yo vine a hablar con usted sobre su hija. Yo creo que hagamos una detención aquí. Yo creo que nos detengamos aquí. Y yo creo que para una próxima parte tú nos cuentes qué pasó allí. Pero no solamente qué pasó allí en ese día, esa ocasión que ese joven fue a pedirle la mano a tu abuela, sino qué pasó con tu día, los días después con tu vida. Qué cosas se manifestaron. Cómo seguiste avanzando en el mundo del ocultismo. Y sobre todo, luego, cómo conociste a Cristo. Yo quiero que tú invites a las personas que están ahí a que no se pierdan una siguiente parte. Amén, amén. Bueno, estamos aquí. No se pierda la próxima parte, que será de mucha bendición para usted. Especialmente si es creyente, sus ojos espirituales se estarán abiertos para la gloria del Señor. Y si es inconverso, conocerá lo que es el engaño de las tinieblas. Así que esperen en la próxima transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Mira, yo sé que muchas personas que están ahí, creyentes y no creyentes, tienen que ver esto porque el reino de la tiniebla utiliza sutilezas para amarrar el mundo, para engañar. Y yo sé que las experiencias que tú estuviste en un momento son con un propósito y es de sacar a la luz esas manifestaciones y esa sutileza que el reino de la tiniebla ha utilizado. Yo sé que muchas personas, la luz de Cristo, la palabra, la revelación, ha de alumbrar a su vida. Así que Dios le bendiga. Hemos llegado a la parte final. Si quiere la segunda parte de este poderoso testimonio con nuestra hermana Belén Torres, déjelo ahí en los comentarios y chequea a ver si ya hemos publicado la segunda parte. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. No se olvide compartir, darle me gusta y también seguir a nuestra hermana Belén Torres en sus redes sociales. ¿Puede dar su red de Belén ahí? Ok, mi canal de YouTube, Belén Torres Oficial, en Facebook, Belén Torres Oficial, en Instagram, Belén Torres Oficial, en TikTok, Belén Torres Oficial, en todas partes, Belén Torres Oficial. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es Joven de Cristo Blog. Nos vemos en una próxima entrega. Córtelo ahí.